Buenas tardes. Hola, bueno. Quiero dar la bienvenida a los presentes. Bueno, me acaba de llamar nuestro presidente de Santiago, nuestro presidente Valentín Martínez Oceno, que te envía un saludo. Él quería estar hoy aquí, pero pensaba que era a las 7:30, y digo, pues es a las 7. Entonces ya a lo mejor ya nos afecta. Un saludo para el conferenciante y para todos los demás. Bueno, la inmensa mayoría sabéis que estamos en el Centro Asturiano de Madrid, y vamos, que estamos en el Centro Asturiano de Madrid, seguro que lo sabemos todos, porque si no, nos habríamos ido a lo mejor, qué sé yo, ¿a dónde iríamos? Pero no estamos aquí, estamos en el Centro Asturiano de Madrid. Bien, pues hoy, don Santiago Losada Maldonado nos va a ofrecer una conferencia. Bueno, don Santiago Losada es bibliotecario de la Real Moneda, de la Casa de la Madera de Timbre, y colaborador desde hace muchos años del Centro Asturiano de Madrid, muchos años que esperemos que sean muchos menos de los que se vaya a prolongar en el futuro, porque las conferencias, yo lo comentaba con él, las conferencias de don Santiago dejan pozo. Es un hombre muy documentado, muy culto, y no ofrece una conferencia que sea monótona, y además las conferencias pueden ser muy cultas, ¿no? Pero si no se saben presentar resultan a lo mejor un poco tediosas. Y no es el caso de Santiago, que lo hace muy bien. Y hoy colabora con él, como lector, don Aquiles Munizaga. Otra vez estaría aquí colaboradores en braille, esta vez no es el caso, y seguro que nos va a gustar. Aparte de las personas que nos acompañan, sé que hay alguien que estaba, pero pasa lo de siempre, como cambiamos de horario, los actos aquí son generalmente a las 8 de la tarde, pero algunas veces, como fue antes de ayer, fue a las 7:30, hoy a las 7, la gente se descoloca un poco. Total. Y cuando llegue aquí ya nos hemos marchado. Lo sentimos, pero es así. Entonces, bueno, aquí aparte de esta señora que tenemos aquí, bueno, de la sobrina de Santiago, ya he citado señor Munizaga, tenemos a dos mujeres, dos pesos pesados, yo lo digo por el peso físico, del Centro Asturiano. El señor, no sé su nombre, no lo puedo citar. No, usted, no mire para atrás, que es... Félix. ¿Félix? Pues Félix, muy bien. Y tenemos a una inspectora, porque yo digo inspectora, aunque me parece que está jubilada, creo que está jubilada. Hombre, creo que está jubilada. Una inspectora de verdad, inspectora de educación, que es Asunción Laredo, una persona que la cultura para ella también es algo atractivo, por eso está aquí, Y bueno, pues como quiero que hable quien sabe, quien tiene que contarnos lo importante, le voy a ceder la palabra a don Santiago Losada para que nos ilustre, o que ceda la palabra, no sé si antes o después, al lector que tiene de colaborador. Muchas gracias por venir aquí. Bueno, pues de verdad os doy las gracias por venir, porque pues estos actos, si no hay gente, resultan muy fríos, y lo que voy a intentar hacer es reducir un poco la exposición que os voy a presentar de doña Emilia Pardo Bazán, que, como sabéis, este año se cumple el centenario de su fallecimiento. La voy a reducir a 60 minutos para que después, entre todos, si queréis, hagáis alguna observación sobre la escritora, si la tenéis que hacer, o alguna pregunta, si queréis hacerme, y yo sé contestarla. Por lo tanto, la exposición la he dividido en 3 bloques. 20 minutos para hablar un poco de la obra,
20 minutos para hablar de su relación con don Benito Pérez Galdós, su amante, y 20 minutos para hablar de su vida privada y del asunto que está en boca de todos, o de muchos, el famoso Pazo de Meirás. ¿Qué pasó con él? ¿Cómo llegó a ser propiedad de los Franco, siendo una propiedad de la propia escritora? Pero antes de nada, yo le quiero dedicar de nuevo esta conferencia a un amigo, ya lo hice en la anterior, a Arturo González Martín, porque conmigo hizo 3 conferencias y una de ellas estaba dedicada a don Benito Pérez Galdós. Y él, en esa conferencia, aquí en el Centro Asturiano, leyó de una manera impecable, mágica, magnífica, un texto que se recoge en este libro que tengo aquí, Los Encuentros. Es un libro de Vicente Alexandre, publicado en el 57. La edición que yo tengo es una edición del Círculo de Lectores. Y aquí, en este libro, aparece el esquema, vamos, la primera vez que Vicente Alexandre vio a don Benito, la primera vez que tuvo contacto con él, fue, ya lo conté en aquella conferencia, pues en un acto, en un estreno teatral de una obra de don Benito, en 1917. Pero aquí también hay un texto que recoge la primera vez que vio, y única, a doña Emilia. Fue en el Baleario de Mondariz, 1 año y medio antes de su muerte. Hubiera querido que mi amigo Arturo lo hubiera leído para completarlo, pero no es posible. Es un texto largo y bueno, queda en mi memoria el recuerdo de Arturo y de aquel momento. Hoy hubiera leído este texto. Y sigo, empiezo. Doña Emilia nace un 16 de septiembre de 1851. Nace en la calle de las Aguas, hoy calle Luchana, de La Coruña, y muere 69 años después en esta ciudad, en Madrid, en la calle de la Princesa, número 33, en el conocido Palacete de Pozas, hoy Centro de Profesores. Este lugar está muy cerca de la calle Quintana, casi está haciendo la calle Princesa esquina con la calle Quintana. Si quieren ustedes hacer un recorrido, que ahora se lo voy a comentar, por los lugares emblemáticos de la escritora, uno de ellos es el lugar en el que murió, a los 69 años, un 12 de mayo de 1921. Estaba escribiendo, se desvaneció, tenía gripe, y 2 horas después falleció. En ese palacete de la calle Pozas. Perdón, palacete de la calle Princesa 33, conocido como Palacete Pozas. Su primer libro lo escribió con 13 años y lo publicó con 15. En esos 55 largos años de escritura, desde ese momento, doña Emilia escribió, pásmense, y el catálogo está recogido y documentado por los profesores Darío Villanueva, que ha sido, no sé si sigue siendo, secretario de la Real Academia, y por el profesor Juan Manuel Hernández, que es uno de los eruditos que más conoce la obra de doña Emilia. Pues miren, doña Emilia en 55 años de escritura escribió 38 novelas, alrededor de 600 cuentos. Voy a hacer aquí un apunte, es la mejor cuentista de la literatura española hasta el momento. Y lo digo como tal. En el rato corto, de momento, nadie la supera, ni en cantidad ni en calidad. Los cuentos de Marinera, un montón, bueno, estos 600 cuentos lo demuestran. De hecho, había pensado hablar de distintas novelas, pero al final, para reducir la exposición, voy a hablar de un cuento solamente, El Indulto. Pero cuando llegue su momento, dentro de un momentito. Hemos dicho, pues, 38 novelas, alrededor de 600 cuentos, más de 1000 artículos periodísticos,
8 obras teatrales, un libro de poemas, un número indefinido de poemas publicados en distintos periódicos de su tiempo, 12 tomos, no, de ensayos, 12 tomos de ensayos sobre literatura, distintos temas, 10 libros de viaje, 10 libros de viaje, 2 libros de cocina, en fin, una obra enorme, inmensa. Pero no es la cantidad lo que la va a caracterizar, sino su gran calidad. Porque doña Emilia opinaba de todo y estaba siempre en todo. No había tema o cuestión social de la que ella no formara parte, no opinara. En el argot de la gente de su tiempo se la etiquetaba con el nombre la etiquetó así José Zorrilla como la inevitable. Doña Emilia tenía que opinar de aquello que ocurriera y él siempre lo hacía con gran propiedad. Os he dicho que empezó a los 13 años, el primer texto que se conoce de ella es un cuento que lleva por título Un matrimonio del siglo XIX. Y su primera novela, que la publica con 15 años, por entregas en el diario El Progreso de Pontevedra, lleva por título Relaciones peligrosas, o aficiones peligrosas. Lo malo de hablar de memoria y no tener anotado nada es que a veces me puedo confundir, pero les aseguro que ese título es así. Aficiones peligrosas es el primer relato, la primera novela catalogada, así hasta 38. Aunque su primera importante novela, la primera más notable, la escribe en 1876 y su título es Pascual López, autobiografía de un estudiante de medicina. A esta le seguirán novelas importantísimas, Un viaje de novios, la famosa novela La Tribuna, y a continuación El cisne de Vilamorta, y luego sus 2 obras maestras. No estoy diciendo que La Tribuna y El cisne de Vilamorta sean obras menores, pero todo el mundo reconoce como sus 2 obras maestras publicadas en 1886 y 1887, Los Pazos de Ulloa y La Madre Naturaleza. Luego hay un sinfín de obras cortas. Yo tendría que destacar, evidentemente, Insolación, de la que Bala se hizo hace unos 3 años o 4, Andrés Lima hizo una adaptación teatral para el Centro Dramático Nacional de la novela, que interpretó evidentemente María Dánez. Y también una obra magnífica, maravillosa, que para mí es entrañable, Morriña. Estas están publicadas en 1889, justamente el año en el que sucede la ruptura sentimental con don Benito Pérez Galdós. Pero como he dicho, ese bloque de 20 minutos lo relataré dentro de un momento. A estas novelas le sucederán otras y tengo que destacar, evidentemente, La Quimera, que se publica en 1905, que es una obra para mí maestra, y 2 piezas cortas de gran belleza. La Piedra Angular. Estoy preparando una conferencia para el mes de marzo sobre Luis García Berlanga, y cuando cayó en mis manos leí La Piedra Angular, me recordó inevitablemente El verdugo de Berlanga, de Azcona Berlanga. La Piedra Angular es una novela que habla sobre la pena de muerte y sobre la ejecución de la pena de muerte. ¿Quién lo ejecuta? El verdugo. Es una novela corta que impacta y que tiene una vigencia total. Bueno, ahora la pena de muerte no existe en nuestro país, pero entonces, hasta hace muy poco, sí. Es una novela que es una novela de finales está escrita en la década de 1890 a 1900. Es una novela corta, magnífica, maravillosa, con un final impresionante, impactante. Y otra novela que a mí me admira mucho, La Sirena Negra, que es una novela que habla del suicidio. Todos los temas, ella trató todo. Y lo hizo siempre desde como mujer. Y de aquí tengo que citar inevitablemente a su padre.
Emilia Pardo Bazán es hija única, heredera universal, que llamo yo ahora, a todos estos hijos únicos que tenían un patrimonio que heredar enorme. Su padre, José Pardo Bazán, es un liberal, pero con una ortodoxia católica que le impregna a su hija. Las dos cosas, el catolicismo y el liberalismo en el pensamiento ideológico político. Casar estas dos cosas parece difícil, pero no lo es. Si escuchamos la frase que le transmitió su padre a su hija y con la que intentó educarla, era más o menos esto. Le decía: Emilia, los hombres somos muy egoístas. Cuando te digan que hay cosas que una mujer puede hacer y un hombre no, di que es mentira. Porque no hay dos morales para dos sexos. Este pensamiento de José Pardo Bazán, de su padre, es el que alimenta toda la filosofía, toda la convicción de doña Emilia, en su formación, en su manera de ser, en todo. Es un pensamiento que lo va a ir, porque una de las condiciones que tiene doña Emilia, hoy que se estudia todo, es que ella no podía ir a la universidad como mujer. Ni ella, ni una de sus contemporáneas, de la que también hablaremos aquí, creo que para el mes de abril, de Concepción Arenal, no podían ir a la universidad, porque su condición de mujer se lo impedía, entre otras muchas cosas. Y su formación era siempre autodidacta. Solo podían aprender ellas mismas por su propio esfuerzo y mérito personal. La fortuna que tuvo doña Emilia es que la biblioteca de su padre se la bebió entera. Y no era cualquier biblioteca. Y de aquí parte su verdadera formación. No es novedoso porque la mayor parte de los buenos escritores del siglo XIX no son hombres de universidad, pero fueron a la universidad. El caso de Benito Pérez Galdós, que estudió Derecho. En fin, ella, como feminista, como mujer, lo que quería, lo que quiso, lo que defendió siempre es una idea de libertad, conducirse con la misma libertad que un hombre. No ser como un hombre, sino tener la misma libertad que tenían los hombres de su tiempo. Y esto le costó a ella muchos sinsabores, porque al principio siempre la toleraban para bien, hasta que ella se hacía valer cada vez más y más, y el pensamiento que tenía lo iba contrastando con el pensamiento de los otros. Y así fue perdiendo la amistad de todos. Cuando digo de todos, digo de los escritores de su tiempo. Juan Valera, José María Pereda, Menéndez Pelayo, Armando Palacio Valdés, y solo mantuvo la amistad hasta el final de sus días de los dos personajes más importantes de finales del siglo XIX y comienzos del XX, que fueron los krausistas, creadores de la Institución Libre de Enseñanza, Gumersindo de Azcárate y Francisco Giner de los Ríos, que morirán sobre 1915-17. Ellos siempre defendieron, abanderaron, ayudaron, apoyaron en todo acto público a doña Emilia. Y la presentaron allí en el Ateneo, allí donde había conferencias que ella daba, que dio muchas, sobre, por ejemplo, la literatura rusa, o sobre el ensayo que más polémica causó, y que yo no he citado, que lleva por título La cuestión palpitante, que es un ensayo que recoge distintos artículos sobre el naturalismo de su tiempo. La actitud de Emilia solo fue considerada por aquellos progresistas que precisamente la catalogaban como, al ser ella católica, la desconsideraban un poco. Para ser feminista y progresista es demasiado católica. Para ser católica, a los católicos les resultaba demasiado progresista. Estaba en ese terreno sin nadie que hoy ya tenemos claro que es el terreno en el que hay que estar. Ella defendía siempre sus ideas con mejor o peor fortuna. Os dije que voy a hacer una observación sobre esta condición del feminismo, de los derechos de la mujer, que ella
defendió siempre, pero no de una manera teórica, no. Ella creó allá por 1892 la Biblioteca de la Mujer y fue la primera traductora de John Stuart Mill, este economista y filósofo inglés que defendió los derechos de la mujer y que tiene un texto clave que se llama La esclavitud de las mujeres. Ella lo traduce en 1892, lo publica traducido y hace el prólogo. Ella aprendió perfectamente francés, inglés y alemán para leer a los autores. Es decir, voy a hacer una sola referencia a este pequeño cuento que lleva por título El indulto. El indulto es un cuento que se encuentra dentro del grupo de cuentos que lleva por nombre Cuentos de Marineda. Marineda es, como sabéis, y no os lo digo yo ahora, pues la forma en que ella llamaba a La Coruña, su tierra, su ciudad natal. La Coruña para doña Emilia es Marineda, como para Clarín, Oviedo será Vetusta. En Cuentos de Marineda, uno de esos cuentos es el indulto. Y el indulto relata, con una brillantez y una psicología magnífica, lo que es el miedo de una mujer ante un maltratador. Ese sentido del miedo, no sé si contaros el cuento del todo o esperar a que lo leáis para que os impacte, porque se lee en una tarde, o en menos de una tarde, que son 30 páginas. Los cuentos cortos de doña Emilia no hay que leerlos todos de corrido, con que te leas uno y los saboreas. Esto es como tomarse una tableta de un poquito de turrón o una copita de jerez, y dices, oh, he leído este cuento que me ha dejado la tarde magnífica. En el indulto se cuenta cómo una mujer tiene miedo de que vuelva a su casa su marido. ¿Por qué tiene miedo? El propio título de la palabra del cuento lo cuenta, indulto. ¿Qué ha ocurrido? Esto lo puedo contar. Ha matado, su marido ha matado a su madre. Y esta es la razón por la que está en la cárcel. A ella le llegan oídos de que lo van a indultar. No cuento más, para que lo leáis o os acerquéis al cuento. Y si a título particular queréis que os lo cuente, pues os lo cuento, pero a título particular, para no romper la magia que pueda tener este relato. Y seguramente este relato os lleve a la lectura de los otros cuentos de Marineda y a la lectura de sus otros libros. Sobre el naturalismo tendría que decir una cosa muy importante, y no puedo olvidarla. La novela romántico-realista es una novela lineal. Comienza y termina siguiendo un hilo argumental que el lector conoce perfectamente. Un planteamiento, un nudo y un desenlace. Así es toda la novela galdosiana, toda la novela de todos, hasta que llegan las nuevas novelas en el siglo XIX-XX, con Marcel Proust, con los modernos, con Joyce, en fin, que destrozan la construcción de la novela y la hacen de otra manera. Bueno, aquí no podemos hacer una exposición de lo que es el desarrollo de la novela, pero el naturalismo, lo que es el naturalismo, lo que alimenta a esa conducta, a esa novela realista romántica, es los temas y la manera de tratarlos. Los temas que introduce el naturalismo son, sobre todo, la condición de obrero del protagonista, de los protagonistas, es decir, la condición social, la condición de clase, el sexo, la forma en que el sexo se vive y se relata, un sexo brutal, violento, y el alcohol, que cambia la conducta de las gentes. Violencia, sexo, alcoholismo y condición social son los temas que introduce la novela naturalista y que va más allá del anticlericalismo que plantea siempre la novela romántico-realista. Esto lo hace muy bien doña Emilia, lo hace de una manera magnífica, pero como católica ella le impone alma a los personajes, cosa que no hace, y esta es la verdad, Zola, el gran creador del naturalismo francés. Zola es un auténtico, es un grande, es un intocable, no estamos hablando de escritores de gran nivel, pero doña Emilia está en ese mismo nivel, no estamos cambiando de nivel, simplemente ella le da un toque emocional, un toque católico, un toque
humano a las historias que cuenta. En el indulto se ve perfectamente, pero en cualquier relato que cojáis, así es. Por eso Zola se reía un poco, se desconsideraba cuando le decían que la mejor exponente de la literatura española naturalista era una mujer y encima católica. Pero Zola no conocía bien quién era doña Emilia. Por ejemplo, su novela más conocida, Los Pazos de Ulloa, se escribe en París, en 1885. Lo escribe en París y lo publicará en Madrid, en 1886. Sería muy apasionante que os contara cómo es su relación con Clarín, que publica en el año 84-85 La Regenta de los dos tomos, primero y segundo. Clarín, que al principio fue muy amigo suyo, poco a poco se fue distanciando por lo mismo que os he dicho, porque doña Emilia trataba a sus coetáneos de tú a tú. No le deslumbraba a ninguno, solo le deslumbró como mujer uno. Y dejo aquí el bloque de la obra literaria para hablar de ese uno que le deslumbró, de ese hombre al que ella quiso de verdad. Don Benito Pérez Galdós y Emilia Pardo Bazán son una bomba como seres humanos, al margen de que lo fueran como escritores, también como seres humanos. La relación entre ellos empezó en 1883 y no acabó. La relación de las cartas que se conservan acaba en 1915. A lo largo de ese tiempo se conservan 93 cartas que doña Emilia le envió a Galdós. Se conservan 93, no quiere decir que haya 93, que no haya más, pero catalogadas solo 93. Y de Galdós hacia doña Emilia solo una. Ahora se ha dicho últimamente que doña Emilia, que van a aparecer cartas de Galdós porque un librero de la Costa del Moyano vio manuscritos de Galdós que eran cartas que le ofreció, que le enseñó un académico que ya está fallecido. Todo esto es especulativo. Solo se conserva una carta de Galdós. Lo demás no existe. Y si existe, que se publique. De momento, todas estas 93 cartas están publicadas en este libro que tengo a mi lado, que tengo conmigo, Miquiño mío, publicado en el 2013 por Ediciones Turner, y que es el libro que complementa un primer libro que editó Turner a la estudiosa Carmen Bravo Villasante, en el que recogía solo 40 de las cartas. Aquí se recogen todas. Es un libro escrito por Isabel Parreño y Juan Manuel Hernández. Yo no lo veo, pero sé que está aquí. Isabel Parreño y Juan Manuel Hernández son dos sabios, dos profesores que saben mucho y muy bien de la obra de doña Emilia. Tengo que citar todavía a otras dos mujeres que han escrito muy bien y con mucha documentación biografías excelentes de doña Emilia. Aquí tengo conmigo el publicado por Anaya, el grupo Anaya, lleva por título Biografía Canalla de Emilia Pardo Bazán y está escrito por Ana Martos. Es un excelente libro que recoge sobre todo el pensamiento, toda la ideología feminista que alimentó, que defendió doña Emilia, y además la pone en comparación con su tiempo, con las dificultades que una mujer tenía para demostrarle a los demás que valía tanto o más que ellos. Y que no tengo el libro, pero lo tengo que citar, el libro de Isabel Bourdiel, publicado en Espasa-Calpe, que se llama Biografía de son 700 páginas, de Emilia Pardo Bazán. Isabel Bourdiel no es cualquier persona, es una catedrática de la Universidad de Valencia que va a ser la comisaria de la exposición que se va a inaugurar en mayo, el 22 de mayo, en la Biblioteca Nacional, sobre la figura y los libros y la obra de Emilia Pardo Bazán. Y ya he visto en algunos medios de comunicación, en El País y en alguna radio, que ya ha dado algunas entrevistas contando la figura y cómo va a ser esta exposición, que va a sustituir a la de doña Concepción Arenal, que, como os he dicho, tengo la intención de traerla aquí para contaros quién era, cómo era y por qué es tan importante Concepción Arenal.
Concepción Arenal muere en 1893, nace en 1820, por eso el año que ha terminado, 2020, se cumplían 200 años de su nacimiento y por eso se le dedicó esta exposición que aún está vigente en la Biblioteca Nacional. Pero no me quiero perder y vuelvo a don Benito y a doña Emilia. Se conocen en el 83, empiezan a cartear, pero se enamoran en el 88. Es un amor pasión, es un amor físico. Estos son amantes de verdad, ¿no? Compartieron todo. Y, ¿cómo decir? En 1888 hacen un viaje a Barcelona con motivo de la Exposición Universal de Barcelona. Viajan en grupos distintos, porque ellos eran, si una cosa les caracterizaba era la discreción. Ellos no querían ser motivo de chascarrillo, era inevitable, pero no querían. Entonces viajan con grupos distintos, pero se ven allí. Y en Barcelona, en la exposición, durante la exposición, doña Emilia va a conocer a un joven. Ella tiene, en el 88 tiene 37 años. Va a conocer a un joven que tiene 26 años, 11 años menor que ella. El nombre, supongo que lo imagináis, ¿no? Pero es Fernando Lázaro Galdeano. Este millonario que luego tendrá este palacete y esta fundación que conocéis en la calle Serrano, no sé si habéis estado, pero es un sitio estupendo. Bueno, Galdós abandona Barcelona y doña Emilia se queda. Y durante 3 días se marcha con Lázaro Galdeano a Arenys de Mar. Y allí, pues pasa lo que pasa entre un hombre y una mujer. Se dejó arrastrar por los instintos y las emociones y por el galanteo de Fernando, un hombre joven y guapo. Y esto llega a conocimiento de Galdós por amigos. Lo imaginamos, ¿no? Como una crónica social, como una crónica de estas de ahora, de Sálvame de Luz, ¿no? Pues le han dicho a Galdós que te han puesto los cuernos, con el machismo de entonces, ¿no? Y Galdós le pide explicaciones a su amante y le dice más o menos, oye, lo que me cuentan es una tradición, fíjate, él que tendrá montones de mujeres a lo largo de su vida, os puedo citar todas, son las 4 más importantes, pero para no perder el hilo, se enfada, no acepta. Os va a leer Aquiles la carta número 28 de la relación entre ellos de este momento. Es una carta en la que Galdós, en la que Emilia le pide perdón, le cuenta la verdad. Es una carta llena de cariño, de respeto, de una mujer que le dice a un hombre, sí, me fui con otro, no te lo conté porque te quiero y no te quiero y no quería perderte. El epistolario es tan bonito que merecería que alguien inteligente le dedicara una película o una serie de televisión, no tantas tonterías, porque estas cartas están escritas con una belleza de escritura y en el pensamiento, en la forma, en todo, que son puro romanticismo. Cuando quieras, Aquiles. Es la carta número 28 en donde Emilia le dice a Galdós, lo siento. Mi niño mío, amigo del alma, ante todo, me llamo Caridad, a lo que es engendrada de ternura. Tratándose de ti, no distingo de acciones, y lo mismo que te abro los brazos, te velaría enfermo y te ayudaría en el trabajo literario. Bien sé, ¿y por qué me lo dices? Que nada predestinaste, ni en ningún agravio pensaste,
En ti no cabe nada malo, ni alcanza responsabilidad alguna. Ni necesito yo que me digas otra cosa sino esa dulce frase. ¿He dormido bien? Acabo de leer tu carta. Voy a sorprenderte algo diciéndote, adivina su contenido. Sé quién te enteró de todos esos detalles portugueses y comprendí a qué aludía al anunciarme un cargo grave. Apelas a mi sinceridad. Debí manifestarlas antes, pues ahora ya no merece este nombre. Sea como quiera, ahora obedeceré a mi instinto, procediendo con sinceridad absoluta. Mi infidelidad material no data de Oporto, sino de Barcelona, en los últimos días del mes de mayo, 3 después de tu marcha. Perdona mi brutal franqueza. Le hace más brutal al llegar la tarde y no tener calor de lealtad. Nada diré para excusarme, y solo a título de explicación te diré que no me resolví a perder tu cariño confesando un error momentáneo de los sentidos, fruto de circunstancias imprevistas. Era mi felicidad y tuve miedo a quedarme sin ella. Creí yo que aquello sería para los dos culpables, igualmente transitorio y accidental. Me equivoqué. Me encontré seguida, apasionadamente querida y contagiada. Solo entonces me pareció que existía problema. Solo entonces empecé a dejarme llevar hacia dónde. Al parecer, me solicitaban fuerzas mayores, creyendo que allí llenaba yo mayor vacío y hacía mayor felicidad. Perdóname el agravio y el error, porque he visto que te he hecho mucho daño. A ti, que solo mereces rosas y bienes, y que eres digno de amor de la misma Santa Teresa, que resucitase. Deseo pedirte que vivas la voz, que me perdones, pues aunque yo lo has hecho y repetidas veces, a mí me sirve de alivio el reconocer que te he faltado, y sin disculpa ni razón, hasta luego. Me lleves al mal nada de lo que en esta carta él te escribió. Le recibirás por la mañana, el jueves, y por la tarde podré desahogar un poco el corazón, rogándote que no pierdas enteramente el cariño al que los profesas. Santo eterno, hasta luego. No olvido las señas. Haz por comer y no fumes mucho. Bueno, aquí tengo una copia para que os la quedéis, si queréis la distribuís entre los que habéis venido. Es una gentileza del Centro Asturiano, las fotocopias las saqué aquí. Bueno, voy a contar un poquito más. Doña Emilia admiraba a Galdós, no solo le quería como mujer, sino que le admiraba. Esto sucede una reconciliación, hacen un viaje a finales del 89, esto sucede en mayo del 88. A finales del 89 hacen un viaje por Alemania y a la vuelta de este viaje la relación se enfría, la enfría Galdós. Porque Galdós ya empezaba a mantener una nueva relación amorosa con ¿cómo se llama? Su primo, Teodosia, gracias. Con la modelo, me he olvidado el nombre, que va a ser la madre de su única hija, María. Cobian, se apellida. Lorenza Cobian, exactamente. Bueno, muchas gracias. De nada. Con Lorenza Cobian. Empezaba a mantener ya una relación con Lorenza Cobian, que era una modelo, que acabó muy mal, se ahorcó. Era una mujer con mucho desequilibrio. A Galdós le costó muchísimo esfuerzo esta relación, porque Galdós, todo lo que le ocurre en su vida privada es un secreto. Lo mantuvo siempre.
Bueno, con Loreza Cobial tiene una relación, empieza en 1890 y en 1891, fijaros la fecha, a finales del 89 rompe o enfría la relación con su amada, con su amante, doña Emilia, y en el 90 ya tiene una relación firme con Loreza Cobial, de la que nacerá una hija, su hija María, que será la única hija que él reconozca y la que esté presente en el momento de su muerte, ese 4 de enero de 1920. A la relación con Loreza Cobial luego le seguirá una relación muy intensa con una actriz, con Chamorel, y luego finalmente con una profesora, Teodosia Gandarias. O sea que Galdós nunca dejó de tener mujeres a su alrededor. No fue solo su madre, sus tías y sus hermanas, sino que estas son las oficiales y luego las otras que seguramente había. Pero doña Emilia le quiso siempre, le admiró como escritora. Y yo siempre os he dicho, bueno, la vez anterior conté que hay una estatua, una estatua de Galdós en el Retiro, muy conocida, que el propio Galdós inauguró, siendo ciego ya, en 1919, un año antes de su muerte, una estatua esculpida por Vittorio Macho, y la financiación de esa estatua que más estuvo activamente recogiendo el dinero para la financiación de esa estatua fue doña Emilia. Este es el bloque dedicado a don Benito y a doña Emilia, dos de los grandes, para mí los dos mejores. Clarín está a la misma altura pero con menos producción. Una de las cosas que siempre se dice, porque Clarín no triunfó con la regenta, no tuvo éxito, y siempre tuvo celos del éxito editorial que tuvo Los Pazos de Ulloa y La Madre Naturaleza, entre otras cosas. Pero dejamos la literatura y ahora vamos a la vida privada, que a lo mejor os salga algún descubrimiento sobre Emilia. Os dije que murió un 12 de mayo en el Palacete de Pozas, en la calle Princesa 33. Hay una lápida, ¿se llama lápida? No, sería un cartel, una insignia en la fachada que lo dice. La gente no repara, pero si alguna vez pasáis, y seguro que pasáis por la calle Princesa infinidad de veces, reparar en ese número, casi esquina con la calle Quintana. Ahí murió, de un desvanecimiento por gripe complicada con diabetes. Tenía un estado febril, 2 horas después de ese desvanecimiento, estando escribiendo, muere. Enfrente, en los jardines que suben al Palacio de Liria, está su estatua. Madrid le ha dedicado una estatua a doña Emilia, con todo merecimiento. Pero doña Emilia, para que os hagáis una idea del itinerario de su vida privada, vivió desde 1890, que es cuando muere su padre, don José, hasta 1915 en la calle San Bernardo, justamente en el portal que hace fachada con la librería Fuente Taja. Hay también un cartel que lo dice, en el piso segundo. Ahí es donde ambienta una novela maravillosa que es Morriña, con un personaje femenino que se llama... ¿Cómo se llama el personaje femenino? Pues esclavitud. ¿Y por qué esclavitud? Acordaros de John Stuart Mill, La esclavitud de las mujeres. Es una novela romántica que te enamora. Hay un momento en esa novela que describe cómo se dan un beso los dos amantes, que ya quisiera Marcel Proust conseguir ese efecto en el lector. Bueno, ahí vivió hasta 1915. ¿Y por qué hasta 1915 ahí? Porque en ese año muere su madre, Amalia Rua. Os he dicho que su padre fue muy importante en su vida, pero su madre también. La muerte de su madre obliga a la familia a cambiar el sitio donde vive. Se marchan a la calle Tutor y ella no quiere vivir con sus hijos
y le alquilan ese palacete, donde vive desde 1915 a 1921. Pero, ¿ustedes saben dónde está enterrada? Pues aquí en Madrid. En la calle Goya, en la iglesia de la Concepción, en la cripta. Desde esa fecha, desde 1921 hasta hoy. Poca gente lo sabe. Y esto es un crimen, un delito. Que la mejor escritora del siglo XIX y una de las mejores escritoras de la lengua española, yo creo que es junto con Santa Teresa, después vienen las demás, citaremos muchas, pero la mejor es ella, ¿sí? Por la lucha que tuvo y por la habilidad literaria que manifestó. Está enterrada en la calle, en la iglesia de la Concepción, que está, parece que haciendo esquina, la calle Goya casi haciendo esquina con la calle La Gasca, o una de estas, no me acuerdo, pero está en la calle Goya. Ya les explicaré por qué está en la calle Goya. Y vamos con el asunto del Pazo, y con esto termino. A hacer la crónica social de doña Emilia. Doña Emilia se casa a los 17 años con José Quiroga Pérez. Se casa en 1868, en junio de ese año, el año de la septembrina, 2 meses antes de que Isabel II sea destronada y enviada al exilio. Tiene 17 años. Su matrimonio va a durar 17 años. A partir de esos 17 años de matrimonio, doña Emilia hará con su vida lo que le dé la gana. Es cuando entra en relación con Galdós. Pero no se va a caracterizar, aunque es posible que sí, no se sabe con certeza. Se le atribuye también un idilio, un romance, con el mejor continuador de la literatura naturalista de este país, de la lengua castellana, que es, como no, Vicente Blasco Ibáñez. De hecho, la novela de Vicente Blasco Ibáñez más importante, porque este también es otro monstruo, otro bestia de la literatura, otro novelista excelente, excelso, la primera gran novela, bueno, todos reconocidas por todos, La Barraca, titulada, en Francia la titularon La Choza, que a mí me gusta, para dar un sentido más fuerte a la idea de lo que es eso. La Barraca es una choza. La Barraca está dedicada a doña Emilia Pardo Bazán. Bueno, pues ella se casa a los 17 años, su matrimonio dura otros 17. En ese matrimonio tuvo 3 hijos. Su primer hijo, Jaime, al que le dedica un libro de poemas, el único que escribe, que lleva por título también el mismo título, el nombre de su propio hijo, Jaime, que lo publica en 1881. Luego, esto ocurre en 1876. Se ha casado en 1868. Su segundo hijo es ya una mujer, es María de las Nieves, que en el argot familiar la llamaban Blanca. Es su hija mayor, su segundo hijo. Y su tercera hija, Carmen, que nacerá en el 81, la hija pequeña. Tiene pues 3 hijos, Jaime en el 76, en el 79 Blanca y en el 81 Carmen. Vamos a hacer un itinerario. Se divorcia en el 83, justo cuando empieza el epistolario. Se divorcia, es un decir, hay una separación, no se podían divorciar. Habría que hacer un análisis, un estudio de lo que es la forma en que las mujeres salen del matrimonio, muy complicado, pero Emilia tenía dinero, tenía posibilidades. Y don José Quiroga Pérez, pues era un hombre sensato, que quería a su mujer, pero se daba cuenta de que era demasiado mujer para él. Así que la relación termina, aunque la relación entre ellos, para el cuidado de sus hijos, fue muy cordial. Fue una separación por acuerdo mutuo, inteligente. Vamos a ver qué pasó con cada uno de estos hijos. Os he dicho que en 1890 muere su padre.
Ella hereda entonces, entre las propiedades, el Pazo de Meiras, porque ella se casó en el Pazo, en la iglesia del Pazo, donde también se casará su hijo Jaime. Hereda el Pazo en 1890, entre las propiedades que hereda de su padre. Hereda también dinero, que lo utiliza para crear una revista, la famosa El Nuevo Teatro Crítico, que era una revista que ella escribía desde la primera hasta la última línea, y que financió con su dinero. Emilia Pardo Bazán, con su dinero, se dedicó a financiarse a sí mismo sus escritos y a viajar, y a no perder la vida en acumular nada. Porque, ahora os explico un poco más, voy a seguir un poco más. Esos son los... He de deciros, si alguna vez vais a La Coruña, yo he ido dos veces, he ido muchas veces a La Coruña, pero dos veces con la intención de ver su casa natal, la casa de la familia en La Coruña. Tenían propiedades por todas partes. La casa natal, la casa está en la calle Tabernas, y hoy es la sede de la Real Academia de la Lengua Gallega, porque lo cedió su hija Blanca a la Junta de Galicia. Bueno, a las autoridades gallegas de entonces, de cuando esta cesión. Y hoy es la sede de la Real Academia de la Lengua Gallega. Y en la primera o segunda planta, no lo sé porque no he entrado dentro, están sus libros, una importante biblioteca, y sus objetos personales, muchos objetos personales. Pero las dos veces que he intentado entrar no he podido. La próxima vez que vaya a La Coruña iré con la única intención, bueno, entre otras cosas, de pasármelo bien, pero también de visitar este lugar, porque lo merece. Además está en un sitio, no sé si lo conocéis, el sitio está en el corazón de La Coruña, es un sitio muy bonito, hay una plaza al lado, es un sitio precioso, muy bonito. Perdón, ¿pero puede visitarse? Sí, naturalmente, lo que pasa es que yo he llegado mal. He llegado a deshora. Sí, sí se puede visitar, sí. Sí, pero hay que andar listo. Hay que saber los horarios y pedir las citas, se puede. De hecho, aquí lo cuenta perfectamente en este libro Ana Martos. Sigo. La familia, muerta doña Emilia, se va a instalar en la calle Goya. Va a comprar un casoplón, un pisoplón, con más de 7 ventanas, 7 balcones a la calle y con salones de estos corridos, ¿no? No sé si habéis visto alguna vez un piso de estos del barrio de Salamanca, grandotes, ¿no? Enormes, que tienen habitaciones por aquí y por allá. En uno de esos pisos se instalan todos. Jaime, que a su vez tiene un hijo, el único nieto de la escritora, que también se llama Jaime. Carmen, la hermana pequeña, muere en 1935. Y ahora nos ponemos en 1936, agosto. ¿Qué pasa en ese mes de agosto? Pues la guerra civil ha estallado en julio. En agosto se ha fusilado o han asesinado a Federico García Lorca. ¿Y qué pasa en esa casa de la calle Goya? Un comando miliciano tiene una denuncia contra la familia Pardo Bazán. La denuncia parte de un miliciano, que es el jefe del comando. Pero este miliciano no es cualquier miliciano. Este es el drama. Este miliciano es el hijo natural, un hijo natural, él dice ser hijo natural de Jaime. Jaime lo desmiente siempre, pero muy posiblemente tenga razón. Es un hijo natural que Jaime tuvo quizá con alguna criada allá en Galicia. El miliciano que comanda este comando miliciano, lleno de rencor, lo denuncia y acude a la casa con otros milicianos a detener a Jaime. Agosto del 36. Imaginemos la situación. Están allí Blanca y su marido, José Cavalcanti, que es un militar adicto, bueno, al movimiento. Además había sido un militar vinculado a Alfonso XIII.
y adicto al alzamiento nacional, al alzamiento de Franco. Está Jaime y su mujer y está su hijo. Están todos, pero buscan solo a Jaime. Lo van a ver, lo detienen y se lo quieren llevar. Pero el hijo vocea: donde va mi padre voy yo. Allá donde vaya mi padre, dice, yo quiero ir con él. No os lo vais a llevar, yo quiero ir con él. Esto no va contigo, tú no tienes nada que ver con esto. Pero te dicen todos, tanto sus tíos, su padre, como los milicianos. Esto no va contigo. Pero la insistencia le va a jugar una mala pasada. Se lo llevan a él y a su padre. ¿Y dónde se los llevan? A una checa. ¿Y qué ocurre en esa checa? Los van a fusilar en la tapia de la casa del campo. A los dos. ¿Quién va a ser el ejecutor? El hijo natural. Pero el hijo natural, el hermanastro, da el tiro de gracia a su padre, pero no quiere matar a su hermano. Le da un tiro, pero no para matarlo. El hijo, Jaime, al ver a su padre malherido y muerto, se levanta para ayudarlo. Y otro miliciano que lo ve, le da el tiro de gracia. Mueren los dos. Esta es la tragedia. En 1938 muere José Cavalcanti, el marido de Blanca, que no tiene descendencia. Quedan en esa casoplona dos mujeres, la viuda de Jaime y la hermana, Blanca, y un montón de patrimonio, de escritos. Y entonces le propone a Blanca alguien: bueno, hay que hacerle un regalo a Franco. Y bien podía ser el Pazo. Y Blanca duda. Duda porque hay muchos papeles, hay muchas cosas de su madre allí. ¿Qué va a ser de esas cosas? Pero finalmente cede y vende el Pazo a la Diputación por un importe que se cifra en 700.000, 900.000 pesetas o 1.200.000. Y por eso la propiedad termina siendo de los Franco. La familia Pardo Bazán, Blanca, vende, porque al fin y al cabo Franco había vengado la muerte de su hermano y la muerte de su sobrino. Y los que les habían asesinado habían perdido la guerra. Es el dolor de la brutalidad de una guerra brutal, que no se quiere reconocer que en los dos lados hubo crímenes horribles. Y por eso el Pazo hoy pasa a ser de los Franco y ahora afortunadamente ya pues de la ciudadanía gallega y de la ciudadanía española. Y ahora he oído decir que se va a poder visitar, por lo menos en principio, por los Salines y más adelante el interior. En el Pazo es donde ella escribe casi todos sus libros, en concreto en la Torre Quimera. Por eso la novela Quimera lleva su nombre. Y os he de decir que las reformas del Pazo las hizo siempre doña Emilia con su madre. La figura de la madre y del padre en doña Emilia es fundamental. Al padre lo adoraba y lo quería y lo respetaba, pero a su madre de la misma manera o más. Bueno, y esto es un poco todo. Este esbozo de esta gran figura. He dejado muchas cosas en el tintero, pero esto es un poco lo que yo quería contaros. La importancia que tiene esta escritora es enorme, pero solo lo descubre uno, no porque te lo digan, sino porque tú lo leas, ¿no? Lo importante cuando un libro te llega es que te des cuenta de que es así, como te lo han dicho, que es verdad, que te emociona leerla, que sigue vigente todo lo que dice, todo la forma de escritura, ¿no? Afortunadamente la novela del siglo XIX es una escritura fácil, ¿no? Se lee es sencilla, ¿no? Entra fácil. Yo siempre leo a Galdós, siempre leo a Emilia Pardo Bazán, siempre leo a Clarín, siempre leo a estos escritores. No suelo leer mucha novela contemporánea, me aburre, me cansa.
no me dice nada. Sin embargo, esto siempre me llama la atención, siempre me dicen cosas, ¿no? El último gran narrador que reconozco como tal y que siempre me leo todo lo que publica es don Mario Vargas Llosa. El resto de los escritores me parecen buenos o malos o lo que ustedes quieran, pero solo me emocionan las historias que me cuenta doña Emilia en Cuentos de Marineda, en La Piedra Angular, en La Sirena Negra, en Moriña, en Insolación, en Los Pazos, en La Madre Naturaleza, en El Cisne de Vila Morta, donde el tema de la historia es la discapacidad, el amor de una madre por su hijo discapacitado, que es un tema que yo no he visto en la novela moderna. En todo, el sentido de la violencia que tienen los cuentos es magnífica, doña Emilia. Bueno, pues ya está. Espero no haberos aburrido. Si queréis alguna pregunta o si queréis algún comentario vuestro, si lo conocéis ahora y queréis decir alguna cosa. Pues mire, como comentario, que habla muy bajito. Ah, ¿no se ha ido bien? Sí, se oye bien. Sí. Bueno, cada uno, yo expongo mi problema. Ay, por Dios, pues haberme lo dicho. No, pues llegas a donde llegas y ala. No, que me pongo aquí más cerca, pero si yo no... No, pero claro, vamos a ver, por un garbanzo no se pierde el cogido. Pero se dice antes. No importa, dígamelo. Hoy, no. Bueno, Pero miren ustedes ahora, dicen pedimos, todo pedimos repetir la conferencia. No, Bueno, se va a colgar en la red. pues ya está. Bueno, A ver, Pero lo siento, habérmelo dicho, por favor. Tenía que habérmelo dicho, ¿eh? no pasa Asunción, que nada. algo quiere decir. Bueno, yo pregunta no tengo que decirle, simplemente que me gusta mucho escucharle y has puesto usted un hilo conductor que ha seguido muy bien, desde el punto de vista literario y luego en cuanto a su familia, y a mí me sorprende que esta mujer en esa época tenía que ser muy importante y la tenían que valorar para que le publicaran todo. A ver, Porque ella luego lo financió, pero le todo. publicaban todo. Sí, pero el dinero lo ponía ella, ¿eh? ¿Lo pagaba ella? Lo pagaba ella. Sí. Pero hay una cosa que yo no sé si he insistido lo suficiente. La Institución Libre de Enseñanza, que se crea en 1876, ella, interesada por la educación de sus hijos, fue a Gumersindo de Azcárate y a Francisco Ginebra de los Ríos a pedirles consejo pedagógico. Y fueron ellos los que siempre, en todas partes, la acompañaban. Los demás la boicoteaban. Ese chascarrillo que aquí me querías contar, de yo te he visto en el Ateneo, adiós chocho viejo, adiós viejo chocho, Sí. eso es un chascarrillo indecente. Sí, Si alguien quiso a Galdós, bueno, las mujeres que tuvo Galdós todas le quisieron, porque él era un tipo, un galán, era un canario fantástico. Pero si alguien le quiso y lo puso por escrito, fue ella, y le admiró. Y si además él nunca fue machista, él fue un hombre de su tiempo, aprovechaba su talento natural y su habilidad para estar con las mujeres de su tiempo y las seducía, pero sufrió muchísimo. La relación con Lorenza Cobian fue tremenda, que acaba suicidándose, ahorcándose. La relación con Concha Morel, la actriz, tampoco fue nada fácil. Era una mujer muy seductora, pero a Galdós era un dolor de cabeza. Y finalmente con Teodosia Gandarias, la última mujer, que es una profesora, es una relación ya de senectud, cuando cumple 60 años. Y entonces es una relación más calmada. Emilia Pardo Bazán y él Emilia tenía dinero porque ella era condesa y además alardeaba de ser condesa y todas sus propiedades. Luego, todo el mundo de Pardo Bazán es patrimonio árabe nuestro, es decir, la casa de la Coruña, el Pazo, lo que se conserva. Y solamente la cripta no se puede visitar porque no sé quién o no sé por qué la familia no deja, pero no sé qué familia queda ahí. Porque realmente no sé cuál es la familia, serán familiares por parte de sobrinos o tíos o cosas así. Lo que es la familia, hijos,
directos de doña Emilia, su historia. Blanca vivió hasta 1980. Hay una entrevista en el diario ABC de 1973 o 74 donde ella habla de su madre. Debía de ser gente estupenda, gente muy, muy maja, muy buena gente. Yo he oído que una descendiente de Pardo Bazán es una política actual. Puede ser. ¿Sabe usted a quién me refiero? No lo sé. ¿Ella es hija? A Rocío Monasterio. Bueno, eso no lo sé. Yo no digo que... Yo lo que sé es que ella es hija única, por lo tanto un poco descendiente, y que a través de José Quiroga, su marido, pudiera ser que por esa rama hubiera alguna vinculación, pero ella es hija única, lo hereda todo. Y quizás los hijos, Jaime, Blanca y Carmen, pero no lo sé. Yo creo que si es una relación debe ser muy tangencial, porque todo se diluye en ese suceso de agosto del 36 y en la soledad de Blanca, que pierde a su marido en el 38 y vive como viuda hasta su muerte en el 70 y tantos. En fin, si... Para ella fue una niña, al ser hija única, fue triste y falta de cariño, para después ella empezar a contar historias creídas. Al ser hija única del padre poderoso de buen vivir. Al empezar a inventar tan jovencita, tan niña, contar historias, desarrollar historias. Bueno, aparte de que su padre tenía una biblioteca maravillosa, tuvo muchos profesores privados en esa época. Bueno, pero ella va al colegio. No, ella sigue las instrucciones de las niñas del estatus social al que ella pertenece. Va a un liceo, va a un lugar de señoritas. Y ella tiene un odio feroz, por ejemplo, al piano, porque las señoritas de su tiempo y de su clase estudian piano. Pero ella aprende a leer muy pronto, a los 2 años. Ella es una superdotada. Lo que se evidencia es que es una superdotada. Y es una superdotada para la escritura. Ella lee a Homero, pero además lee la Biblia, lee a toda la literatura grecolatina. E intenta además luego leerlos en su idioma original. Es una superdotada. Es una escritora como todos los grandes, son superdotados. Para la escritura, en este caso. No vivió con falta de afecto, no lo creo, porque Amalia, su madre, la acompañó siempre. Y el golpe de la muerte de su padre para ella fue muy fuerte. Acaba la relación con Galdós en el 89 y pocos meses después muere su padre. Y es un golpe muy fuerte. Ella se lo cuenta, porque las cartas de Galdós, las cartas del pequeño mío, va contando. Cuando ya se pierde la relación emocional y amorosa y se entra de nuevo en una relación de respeto y de aprecio mutuo, bueno, de aprecio solo conocemos las cartas de Emilia, pero sospechamos que naturalmente Galdós siguió carteándose con ella con el mismo respeto y cariño. Y se ve claramente, ella le cuenta, ha muerto mi padre, con el dinero quiero vivir, no del dinero que me dé mi padre, sino invertirlo en productos, en cosas editoriales, en revistas y demás, y en eso invierte el dinero. El dinero nunca le faltó. Ella vivió, os he dicho, bueno, ella tenía problemas de salud y se fue al balneario de Vichy, donde conocerá a Víctor Hugo. Ella muere, bueno, frecuentaba muchísimo el balneario de Bondaliz, que os he dicho, allí es donde le encontró Vicente Alexandre un año antes de su muerte y donde hace ese retrato de los encuentros. Ella vivió siempre muy bien, eran gente que vivía muy bien. Su relación con Lázaro Galdeano fue una relación de ese momento, pero Lázaro Galdeano entonces todavía no tenía el dinero que iba a tener, era un alto ejecutivo de la Transmediterránea en ese momento, luego se hará multimillonario. Y no creo, os he contado la carta, pero ¿qué pasó al día siguiente? Os lo puedo contar. Doña Emilia le propone una cita, y yo siempre que voy a la calle, a la plaza de Atocha, me acuerdo de la cita, donde ahora está la parada del C.
al lado de Reina Sofía, quedó ella en un carruaje esperando que llegara Galdós. ¿Qué creen ustedes que hizo Galdós? No apareció. No apareció. Se fue se marchó. Estaba muy ofendido. Él. Pero no estaba ofendido. Yo lo imagino. Le debieron de tomar el pelo. Bromearle machistamente. Y eso era inaceptable. Entonces, una mujer no podía ser engañada, pero engañar ella, bueno, Dios mío. Los tiempos han cambiado, esto ya no es así, afortunadamente. Bueno, pues espero que vengáis. Perdón, hubiera podido ser una gran precursora de las mujeres que pertenecían a la academia. Bueno, es el asunto de la academia. Bueno, a ver. Emilia Pardo Bazán fue rechazada por 4 veces. Por eso. Por los académicos. ¿Pero por qué? Porque era mujer. La primera mujer que entra en la academia Carmen Conde. Carmen Conde. Entre Rosa Sacel y Carmen Conde se eligió a Carmen Conde. Sí. Don Benito también fue rechazado. Y quien más culpa tuvo y quien más rechazó el premio Nobel para Don Benito fue la Academia Española, porque no toleraban que un escritor tan anticlerical pudiera recibir un premio internacional, que Don Benito lo necesitaba, porque en esos años, en los años finales, Don Benito va perdiendo el patrimonio, porque esta gente vivía de una manera generosa. Ellos vivían con generosidad, gastaban. Eran así, gastaban, y Don Benito fue perdiéndolo todo, poco a poco. Y tuvo la Quinta de San Quintín en Santander, que era un lugar, no se conserva nada, porque otra de las cosas que hemos hecho cuando nos dicen aquí, es que Carmen Polo quemó fotos y letras y cosas de doña Emilia, y fíjate qué expolio hizo, Carmen Polo, tal. Sí. Es verdad, pero ¿y la Quinta del Salvo de Goya? ¿Quién la expolió? Nosotros hemos perdido siempre el patrimonio de nuestros grandes escritores. Por Carmen Polo, por los muchos polos que ha habido, de todas. ¿Y quién evitó? ¿Quién hizo con todo ensañamiento enviar informes a los suecos para que Don Benito no recibiera el premio Nobel? ¿Quién fue? España siempre ha sido carinista. Hablo de una España, no de esta de ahora. Esta tiene otras historias. Esta ahora está preocupada por evitar el español. Doña Emilia no escribió una sola línea en gallego. Aquí traeré a finales de junio a Rosalía, que escribió en gallego, sí, en castellano. Pero doña Emilia, la mejor escritora gallega, no escribió en gallego. Ella decía que había 2 grandes escritores en Galicia, y los 2 llevaban falda. La gente se quedaba un poco descolocada. ¿Sí? ¿Y quién es el otro? Pues Fray Jerónimo Feijó. Jerónimo Benito Feijó. El sacerdote, sí, que luego ella homenajea en el nuevo Teatro Crítico Universal. No escribió una sola línea en gallego. Y hoy su casa es la sede de la Real Academia de la Lengua Gallega. Y yo he visto una serie de televisión biográfica de doña Emilia en gallego. Pero si no escribía en gallego, no creo que hablara en gallego. Es una distorsión, una estupidez. En fin, el español era la lengua bueno, los grandes escritores en castellano o en español, vamos a usar las 2 palabras para que nadie se ofenda, son ajenos a Madrid. Pereda, santanderino. Juan Valera, cordobés, de Zafra. No, de Zafra, no, no me acuerdo ahora. Bueno, cordobés, lo vamos a dejar ahí. Baroja, San Sebastián. Clarín, Zamora. Galdós,
Canarias. Dígame un escritor. Yo admiro muchísimo a Juan Palacio Valdés. Palacio Valdés. Es asturiano. Asturiano. Sí, pero escribió mucho en castellano. No, yo estoy diciendo que los escritores que escriben en castellano no son madrileños, Por eso. son todos ajenos. Arturo Barea, que es un grande, nació en Madrid, pero procede de Badajoz. Chávez Nogales, sevillano. Antonio Machado, sevillano. Juan Ramón, Huelva, Noguera. No sé, Alberti, Puerto Santa María. Y así un sinfín. Azorín, alicantino. Y hablamos de mujeres, pues como vamos a traer aquí... Carmen Conde de Cartagena. Sí. Miguel Hernández, Miguel Hernández. de Orihuela, Murcia. Bueno, Murcia, Alicante. Es que me acaba de dar un tirón aquí. Nada. Es que esto Que se mueve. bueno, esto es lo que hay. Por eso ese debate a mí me ofende. Yo he leído con pasión a Josep Pla. He leído con pasión a Mercè Rodoreda. Leo con pasión a los grandes escritores catalanes. Estos dos me parecen los mejores. Los demás están como, bueno, están ahí, pero no son tan buenos. Ni Juan Goytisolo, ni Vázquez Montalbán, no, pero, ni Luis Goytisolo, ni no sé, Juan Marsé. Esta otra escritora, que ahora no me acuerdo, que escribía mucho en periodista, muy amiga de ahí se me ha ido el nombre, bueno, que murió de cáncer prematuramente, no me acuerdo su nombre, Montserrat Roig. Sí, los leo con respeto, me parecen estupendos, pero extirpar el español es una equivocación tan grande y un delito. Le he hecho una broma a mi sobrina, que es americana, vive en California. Digo, ya verás, como Biden, que es un progresista, cualquier día hace lengua oficial al español en los Estados Unidos. ¿Y entonces qué pasa? Porque la comunidad hispanohablante en Estados Unidos va increciendo. Está ya en 30 millones de personas. O por ahí. Sería una sorpresa, ¿verdad? Que de repente un país que quiere mirar al español como una lengua indecente, una lengua que no, y que todo el mundo dice que estudiar en otra cosa, que el gran país del mundo la haga lengua oficial. Sería una sorpresa, ¿verdad? Y luego con toda la cantidad de hispanohablantes, de grandísimos escritores. Bueno, aquí tengo a mi amigo Aquiles, que le di una conferencia que no estuvo presente, de Violeta Parra, que para mí debería haber sido premio Nobel, como lo fue Bob Dylan. ¿Por qué Bob Dylan sí y Violeta Parra no? Pues porque Violeta Parra no tenía el impacto de Bob Dylan, pero la calidad de los textos y la música, ¡wow!, tremenda. Bueno, es un poco tarde ya. El próximo... No, sí, que sí. No, estaré aquí para hablar sentimentalmente, es decir, de Luis García Berlanga, en cumplimiento de su centenario. Haremos una charla, coloquio, a manera de programa radiofónico con fragmentos de música y de audios de sus películas, y haremos en marzo uno dedicado a Luis García Berlanga y en mayo uno dedicado a Fernando Fernán Gómez. Y en abril estaré aquí para hablar desde Concepción Arenal, que me parece que es una figura no suficientemente destacada y que es la primera gran feminista y encima católica, que defendió a los presos como nadie, que es una referencia de muchas cosas, y aquí la tenemos como una mujer, y una valiente, y una mujer con un pasado tremendo, con una historia personal tremenda, que además compitió con doña Emilia en un ensayo
sobre Feijóo, precisamente, sobre Feijóo. En un ensayo sobre Feijóo, precisamente doña Emilia siempre se avergonzaba de que el premio se lo hubieran dado a ella y no a Concepción Arenal, pero todo esto lo contaré cuando llegue su momento. ¿Qué le parece a usted de Gabriela Mistral como escritora? No la he leído. Poetisa. No la he leído. No he leído a Gabriela Mistral. No he leído a Gabriela. Es un delito, pero no puedo dudar. Premio Nobel. Sí, sí. Pero que eres una mujer fuerte, muy ayudando, educando a los niños, enseñándoles y incitándoles a la lectura y para todo eso de aquellos años. Sí, yo hace un año o así hice un programa de radio con motivo de la mujer trabajadora, no el año pasado, hace 3 años, donde destacaba el escaso número de mujeres que han recibido el premio Nobel y el orgullo de que en lengua española solo una. Y la ha citado usted. Es que soy chilena. Mi amigo Aquiles también. Me tira mi tierra. Bueno, está claro que Santiago nos puede dar 7 conferencias seguidas porque es tal grande la memoria que tiene. Aquí lleva 1 hora y media hablando, no ha leído ni una sola letra. Y estás alucinado. Entonces, bueno, pues lo pospondremos para otra ocasión y vamos a ir a cenar, ¿no? ¿A cenar? Sí. A casa, sí, porque ya vamos a estar toque de queda este. Como decía la parábola aquella de la viña del Señor, los últimos serán los primeros. Y es que he citado a todos los demás, bueno, la señorita no sé el nombre, no pude, pero aquí está Tino Castro, que es uno de los socios más antiguos de la casa y me he olvidado de él ahí en ese rincón. O sea, es que, bueno, pues Muy bien. gracias a todos.